Sí, tengan muy buenas noches todos los hermanos y sean bienvenidos, ¿no?, al culto de oración. Y en esta noche vamos a comenzar alabando a Dios, cantando el himno número 114, No hay amigo como Cristo. Sí, vamos a cantar todos juntos el himno número 114, No hay amigo como Cristo. No hay amigo como Cristo. Salvador es Cristo, Él es todo para mí, aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector, confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en Él
cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Sí, en esta noche vamos a cantar otro himno más, el himno número 72, Maravilloso Consejero. Sí. Maravilloso consejero, el poderoso Dios, mi Padre eterno, el Rey de paz, el Rey de paz, mi Padre eterno, el poderoso Dios. Maravilloso consejero, maravilloso consejero, maravilloso, su nombre es Jesús. Maravilloso consejero, maravilloso consejero, maravilloso, su nombre es Jesús. Sí, hermanos, en esta noche hasta aquí vamos a alabar. ¿Ya está listo de video? ¿Ya está listo videos? Benjamín, aquí sonido mal. Buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, cada lunes, ¿no? Cada lunes del mes realizamos el culto de oración a nivel nacional. Sí, esta noche nuevamente con todos los hermanos y las hermanas de nivel Bolivia reunimos. Que yo veo que ese tiempo ya muchas necesidades en cada sedes, cada iglesias. Entonces a través del culto nacional, culto de oración nacional, ahí cada iglesia y los hermanos juntos orando, creo que Dios sí o sí va a escuchar. Hasta ahora Dios ni una vez falló, siempre escucharon, luego también nos ayudó. Entonces esta vez también hoy día con los hermanos de diferentes iglesias, con todos los ministros juntos orando. Y va a haber, ¿no? Sí o sí Dios va a abrir, Dios va a ayudar. Entonces yo veo en la pantalla, las iglesias están participando, entonces los hermanos que ingresaron por Zoom pueden activar sus cámaras
especialmente las iglesias que están presencialmente está participando, también puede mostrar, ¿sí? Por Zoom. Entonces ahí llegaron, ¿no?, las iglesias que necesidades está pidiendo oraciones. Esta vez visitamos, ¿no?, a la ciudad de Santa Cruz, no solamente Iglesia Centro y Palma Verde, visitamos Iglesia Montero, también Iglesia Shaddai. Y tiene Shaddai, Iglesia Shaddai 2, Iglesia Shaddai de San Francisco, que está pastoreando Pastor Daniel Toro. También otra iglesia Shaddai y Cortes y Pastora Julia. Ahí realizamos, ¿no?, seminarios bíblicos. Y no solamente seminarios bíblicos, almuerzo pastoral, también conferencia dentro del régimen penitenciario en Palmasola, también reuniones, autoridades de gobernación de Montero, de gobernación de Santa Cruz. Dios abrió en gran manera, ¿sí? También los hermanos de Santa Cruz, mirando cómo Dios está abriendo grandemente la ciudad de Santa Cruz. Por eso podemos ver, ¿no?, muchos agradecimientos. Entonces esta noche, antes de empezar, nosotros queremos mostrar, ¿no?, un video documental, película, cantata de navideña. Creo que ya eso ya explicamos, ¿no? Muchos hermanos estaban esperando, preguntando, ¿cuándo va a mostrar película, ¿no?, de cantata navideña, de Coro Gracia? Entonces, recientemente Coro Gracia está confirmando, enviando las materiales. Entonces, queremos mostrar primeramente ese video o documental, video promocional, corto video de película de cantata navideña. Luego los hermanos, todos conociendo, pueden orar para que en Bolivia puedan transmitir esa película de cantata navideña de Coro Gracia. Sí, entonces, ¿están listos? Primero puede mostrar ese video promocional de película cantata navideña. It's a beautiful boy! Everyone! Come out of your doors! Wake up! Mr. Asher! Wake up! Everyone! Come! Come and see! Everyone! The baby is born! Ya, sí, los hermanos, ¿qué le parece ese video película? ¿Quieren ver? ¿Desea mucho? Porque aquí hermanos no responde, hermanas no. Solo hermanas conmigo vamos a ver esa película. ¿Mm? Aquí los varones parecen, no quieren ver, ¿sí? No voy a mostrar. Porque nosotros tenemos ese material, ¿sí? Nadie puede tener. ¿Sí? Ese Coro Gracia directo envió a nosotros. ¿Sí? ¿Ya ustedes quieren ver, hermanos? Yo veo que Iván está y justo nomás, demasiado quiere ver. Solo Riviera Alta nomás quiero enviar. Otra ciudad no expresa nada, parece. ¿Mm? Sí, Iván está, David también Montero quiere. También Iván está Rubén Cochabamba, está bien. Estamos trabajando. Y esa película está los envió para canal también y para cine también. Entonces está chequeando, confirmando derecho de autor, los canales. En caso de aquí en Bolivia también cine, ¿cierto? Cine también necesita ese derecho de autor. Entonces aquí todo averiguando cada ciudades pueden transmitir a través de cine. Luego por medio de los canales de cada ciudad de Bolivia. Entonces ese mirando va a impactar, ¿cierto?
Esa película de estructura todo en el fondo que sale, ¿no? Ese de como una escenografía que está en Estados Unidos, especialmente prepararon, dice, Estados Unidos, una ciudad como estilo Israel, como real. De ahí grabaron, dice. Entonces mucho tiempo coreografía echaron. Ahora está Corea casi 20 provincias está transmitiendo como película, una cine, ¿sí? Diferentes lugares, cobrando en Corea. En caso de Corea cobrando muy caro. ¿Sí? Entonces mucha gente ahora está participando, mirando. Entonces los hermanos, los ministros de cada ciudad, también los hermanos, puedan orar luego, pueden averiguar. ¿Sí? Y especialmente va a estar Rodrigo de la iglesia de Sucre, encargado de medio de comunicaciones. Entonces los grupos de medio de comunicaciones está también averiguando. Luego cualquier información avisaremos. Y entonces avance, ¿no? Cada ciudad qué canales quieren, las materiales también pide. Ahí enviando puede mostrar, explicar. Luego los canales. En caso de rurales, ¿no? De cada departamento o alguna iglesia quieren ver. En ese caso también informando aquí a nosotros y pueden mostrar alguna iglesia o algún lugares rurales que no llega a internet, no pueden ver. Ahí también puede realizar todo, puede informar. Entonces, primer video o video o documental de película de cantata navideña es. Luego también nosotros preparamos otro video, un video resumen que hubo, primer taller para conferencista, porque ahora esta semana, jueves, viernes, sábado, segundo taller para conferencista va a realizar. Entonces, expositores son muy conocidos, como Anciano Lee, ¿conoce, no? Anciano Lee, era doctor. Entonces, hace años atrás capacitó a Perú. Los hermanos de Bolivia viajamos a Perú, ahí recibimos esta capacitación. Entonces, uno de los expositores, anciano Lee, era Lee Myung-gu, doctores. Es actualmente ahora profesor de la Universidad de Zambia, ¿sí? Zambia de África. Entonces, desde África se está enviando sus conferencias. Luego también misionero Elia Lee, ¿no? De Argentina. Luego misionera Esperanza Choy de Colombia. Diferentes temas. Entonces estamos preparando. Por eso ya vamos a ver el primer taller cómo hemos pasado. Video resumen, primer taller para conferencista. Vamos a ver. Nosotros podemos ver que descubriendo la forma de nuestro ser exactamente, nosotros podemos cambiar, ¿verdad? Para cambiar, primeramente, exactamente tiene que verse a sí mismo. Tiene buena capacidad de autocontrol y buena capacidad de pensar profundamente por confiarse en sí mismo, ¿no? En nuestra vida, tener buen deseo, ¿no? También es importante, pero también tener buen freno
Es muy importante, como un factor muy importante para lograr una vida exitosa y feliz. ¿Por qué intercambio tan importante en nuestra vida? Eso es, a través de esa idea, dar una cosa por otro, nosotros podemos enriquecer, podemos crecer y desarrollar. Usted puede ver también la ayuda de Dios, el desarrollo de su vida personal, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Es muy importante, ¿no?, tener un amigo o una persona con quien conversar, con quien expresar el corazón. Conociendo esta conferencia que hoy me está ayudando para mi familia y para poder expresar más allá también a las personas, yo puedo ser feliz, ¿no? Viendo, aún teniendo la iglesia, agradecida yo por Dios, teniendo tanta gracia por darme este espacio, ¿no?, para expresar mi corazón. Sí, hermanos, ya miraron bien, recuerdan bien. Primer taller para conferencista, más de 100 hermanos a nivel Bolivia participamos. De ahí nosotros chequeando 49 hermanos de diferentes ciudades aprobaron. Entonces nosotros chequeando, revisando algún contenido, también aunque no está bien, ¿cierto?, pero recibieron la guía de la iglesia muy bien. Por eso todo lo que escucharon la guía de la iglesia recibieron ese certificado, carga horaria. Entonces nosotros también material y buscando ese certificado muy bonito. Por total 49 hermanos aprobaron. Entonces cada sede nosotros enviamos. Entonces y todavía no recibieron, aquí nosotros estamos preparando enviar. Luego cada sede, cada iglesia pueden hacer una ceremonia de entregar el certificado, sacando fotos. Luego pueden enviar acá a La Paz. Nosotros queremos archivar ese evento. Luego ahora segundo taller va a realizar desde 9 al 11 de este mes, jueves, viernes, sábado, mismo horarios. Aquí salen, ¿no?, 3 expositores muy conocidos, especialmente doctor Myung-gun Lee, ¿no?, especialmente actualmente profesor era de la Universidad del Estado de Zambia, está enseñando. Entonces, y cada mes, y confirmó, cada mes quiere también capacitar aquí para Bolivia. Es gran bendición, ¿no? Entonces los hermanos, aunque no hay mucho tiempo, puede inscribirse todos los hermanos para segundo taller, para conferencistas. Porque en Bolivia, cada vez yo visitando, viajando, cada ciudad está abriendo en gran manera. Si sea colegio, universidades, también autoridades, gobernaciones, alcaldía, funcionarios, policía, también soldados. En verdad, ¿sí?, deseamos mucho multiplicar, ¿sí?, 10 personas, Pastor Andrés, 10 también ministros de cada ciudad que entre, ¿no?, para que dé
colegios, universidades, todo. Pero no se puede, ¿verdad? ¿No? Por eso los hermanos, esta vez aprendiendo, va a ser conferencista. Luego va a entrar y todo lado. Ahí Dios va a usar grandemente. Pero más importante, hermanos, tal vez hasta ahora usted conoce ese de email, conferencia de email, y hasta ahora conociendo todo, pero todo ya vaciando, mejores hermanos. Recibir la guía de la iglesia. Mientras recibiendo la guía de la iglesia, aún no sabe nada, ignorante, no sabe nada, pero todos van a ser conferencistas. Luego por Dios va a usar grandemente, luego llevar el evangelio. Entonces ahora último video, y preparamos último video, esta vez visita a la ciudad de Santa Cruz, cómo Dios trabajó, cómo Dios abrió, ¿sí? Queremos ver juntos. Entonces ya vamos a ese video Santa Cruz. Como anterior eso puede mostrar. Sí, anterior, ¿sí? ¿O todavía no preparó? ¿O terminando podemos mostrar? Terminando mejor o que terminando mostraremos. Sí, esta vez visitando a Santa Cruz, Dios no y abrió. Sí, haciendo almuerzo pastoral, varios pastores escucharon, luego le gustaron, quieren trabajar y pidieron, sí, muchos pastores realizar eventos en sus iglesias. Y también nosotros entramos, damos conferencia, régimen penitenciario y Palmasola, no Palmasola más grande, ¿sí? Como 5.000 o poco más de privado de libertad. Aunque tenía muchas dificultades, pero y realizamos. Entonces a ellos les gustaron mucho ese programa, un año de programa teología, luego el mundo del corazón. Ellos atentamente anotaba, escuchaba. Entonces, y Santa Cruz va a realizar, imagínense, 5.000 o poco más los privados de libertad, escuchando teología, luego educación del corazón, ellos van a cambiar, recibir la salvación. Luego también en la ciudad de Montero hubo también conferencia, educación para la familia. Sí, entonces Misionera Luz, ¿no? Y especialmente mi esposa ha dado de una iglesia grande en Montero. Entonces ahí conocimos una iglesia grande, entonces quieren hacer luego presidente de los padres. Entonces ahí le gustó, quiere hacer convenio, luego ya empezar los padres, son muchos, varios, luego colegios quieren entrar. Luego también reunión con gobernación de Montero, y luego también el comandante de policía, ellos también está esperando realizar convenio, luego siguientes eventos, porque van a estar van a estar David, creo que sí, está preparándose para realizar en Ciudad de Montero. Luego también visitamos San Germán, los hermanos, y son salvos ahí, y pidieron una iglesia, siervo de Dios. Son salvos ahí, como 2 horas de viaje de Ciudad de Montero. Sí. Entonces ahí los hermanos pidieron muchos. Luego, Iglesia Santa Cruz, Iglesia Shaddai. ¿Conoce Pastor Daniel Toro? Sí, se llama Iglesia Buenas Nuevas San Francisco, muy largo tal vez. ¿Cómo se llama? Sí, por eso ahí escuchando Iglesia Shaddai MBN, San Francisco, Pastor Daniel Toro. Entonces desea muchos. Esta vez los hermanos juntos escuchando por seminario bíblico, estaban muy contentos. Luego también otra iglesia, Shaddai Cortes, entonces Pastora Julia, también los hermanos juntos escucharon seminario bíblico. Entonces, iglesia, ciudad de Santa Cruz, nomás, ¿cuánta iglesia ahora está? Iglesia Centro, iglesia Palma Verde, Montero, luego también iglesia Shaddai, MBN, San Francisco, Shaddai y Cortes, luego
Viana, también Viana, ¿sí? Los hermanos donaron un terreno grande, sigue pidiendo que construya iglesia, envíe siervo de Dios. ¿Qué zona? Viana, sí, varios hermanos. Luego satélite, falta mi dedo, ¿cierto? Satélite, ¿cierto? Satélite. Hubo varios hermanos nuevos, los padres, casi unos 20 hermanos, ahí estaban reunidos. Aparte 100 niños, el satélite, y San Germán, ¿sí? Luego hasta Omereque, ¿cierto? Omereque, hubo muchos. Ahí Dios está trabajando. Creo que Pastor William, ¿no? Y dolor de cabeza, ¿cómo va a ser? ¿Cierto? También Pastor André Huachani, y va a estar David, ¿no? Pero yo veo ese Dios, ¿no? Está trabajando grandemente. También otras ciudades, mirando cómo es obra de Dios, también orando que realice Dios trabaje en diferentes ciudades. Entonces esta noche también quiero explicar, ¿no? que necesita cada sede de iglesia para que oren. Como hablamos de apartamento Santa Cruz, necesita, ¿no? Ahí, ¿sí? Y primeramente los siervos, que varios lugares falta iglesia, también siervo de Dios. Por eso estamos convocando seminaristas, seminarios, para que puedan ingresar. Desde este mes estamos convocando los seminaristas. Por eso cada iglesia sede orando y puedan inscribirse, ¿sí? Luego también Santa Cruz Centro está buscando un lugar más amplio. Esta vez visitamos entre segundo y tercer anillo una casa grande, 600 metros cuadrados. El precio también muy económico. Dios sí mostró. Entonces eso nosotros estamos preparando a los pastores, informando, queremos comprar ese lugar para iglesias centros. También iglesia Palma Verde también necesita salón y grandes. Luego también quieren comprar otro lado, ¿sí? Y para crecer. También iglesia Montero también si necesitamos. Luego iglesia de de Cochabamba también sigue buscando un lugar más amplio. Entonces los hermanos pueden orar. Luego también iglesia La Paz también estamos buscando. Dios mostró un lugar, ¿sí? 2.700 metros cuadrados, aquí a Chachicala, un lugar muy accesible, avenida grande, hasta flota puede llegar. Pues encontramos, pero el precio es muy elevado. Si hablaría ustedes, no va a abrir su boca, no, va a quedarse boca abierta. Sí, porque es un precio muy elevado. ¿Sí? No voy a hablar, pero necesario, ¿cierto? Sepa, ¿sí? 1.230.000 dólares. Nadie ha abierto su boca, ¿sí? Porque un monto así no es elevado para eso. Entonces para Ciudad de La Paz también pido oraciones, estamos negociando con el dueño para que rebaje. Sí, también, sí, ahora régimen penitenciario, ¿no? Dios abrió en gran manera 9 departamentos, todos departamentos. Entonces, todavía falta, ¿no? Los trabajadores que visite, que dé, ¿sí? Régimen penitenciario. Luego también post penitenciarios. Mucho trabajo, pero yo visitando, falta los obreros que acompañen al ministros de cada ciudades. Luego también que dé aprendiendo de teología. Luego educación del intelecto, esa parte, necesitamos los hermanos. Entonces, esa parte también pido oraciones. Y luego también los hermanos siguen, ¿no? Para la salud de todos los hermanos. Y luego también, si cada necesidad de sus iglesias, sus sedes,
nosotros pedimos oraciones. Algo, yo olvidé, algo también más, oraciones necesita. Luego, y como una buena noticia, ¿verdad? No creo que ustedes ya conocen, ¿sí? Como Venezuela, un país Venezuela, y como está vacío, no hay ministros. Como recientemente, ¿no? Pastor Javier, nosotros ya hemos escuchado, ¿no? Su situación, aunque poco tristeza, ¿no? En nuestro corazón. Pero Dios utilizó grandemente su siervo, podía avanzar en Venezuela. Pues ahora necesita nuevo siervo. Entonces la misión decidimos enviar de Bolivia. Por eso Dios quiere enviar, ¿no? La familia evangelista. David actualmente está pastoreando Iglesia Montero. Ya todo conocen, ¿verdad, no? Entonces estamos preparando, ¿sí? Pronto va a viajar a Venezuela. Evangelista David Zavala. Sí, son 4 van a viajar, su matrimonio, 2 hijos, que apoyen. En Venezuela está abierto grandemente área de CLF, luego Aybayep. Cuando estaba Pastor Javier, estaba preparando los jóvenes de Venezuela, universitarios, y iba a enviar a Corea, por Aybayep, muchos desean. Entonces ahí necesita también Aybayep. Por eso los hijos de Evangelista acompañando esa área va a apoyar. Entonces, muchas cosas necesita. Ese país no es fácil, ¿verdad? ¿No? También políticamente es poco complicado. Pero esta situación es muy buena para ver, ¿no? Experimentar la obra de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios quiere usar grandemente su siervo, Evangelista David. Esa parte pido sus oraciones, muchas necesidades. Pues especialmente cada sedes, hermanos, personalmente quieren ofrendar, apoyar. Entonces, a su sede, a su iglesia, pueden ofrendar esa ofrenda. Nosotros y enviaremos ese para Evangelista David, que puedan usar para evangelios. ¿Sí? ¿Entendieron todos, hermanos? Sí, entonces orando nosotros esa parte apoyamos. Porque todos ya hablamos, explicamos, ¿no? Mucha necesidad cada área. Entonces, desde ahora, sí, primeramente voy a orar. Sí, voy a orar. Si luego, sí, voluntariamente, los hermanos de cada ciudades quieren orar, entonces levantando la mano, ahí hermana María Ancachi, ¿no? Sí, administrador de Zoom va a asignar que puedan orar. Entonces, primero voy a orar, luego los hermanos quieren orar y pueden adelantar, luego oraremos. Dios Padre, esta vez visitando a la ciudad de Santa Cruz, estábamos muy agradecidos, porque en verdad tenemos bastantes situaciones, necesidades, pero Dios en verdad abrió. Dios quiere trabajar en la ciudad de Santa Cruz, Iglesia Palma Verde, Iglesia Centro, Iglesia Montero. También, aunque todavía no hay iglesia ni ministros, siervo de Dios, pero ahora Viana y Satélite. Luego también San Germán. En ese lugar los hermanos que recibieron la salvación, tanto desea que enviemos un siervo de Dios, que escuche el Evangelio, la palabra a sus familias, sus vecinos. También a través de CLF, sí, Pastor Daniel Toro, Pastora Julia, conectando con nosotros. ¿Cómo está abriéndose? Desea muchos trabajar juntos. También necesita apoyo de nosotros. Seminario bíblico y estudio bíblico, realizando más personas van a recibir la salvación. También Dios Padre. Y a través de CLF, varios pastores conectaron, quieren trabajar con nosotros. Otro pastor también, desde antes conociendo CLF con Pastor Ospak, recibió
ese mensaje, ese impacto. Desde ahí, predicando ese mensaje, el Evangelio en sus iglesias. En el principio no podía entender, pero varios, sus miembros, escucharon, recibieron la salvación. Ese es un milagro, gran obra de Dios. Como a través de su siervo Pastor Ospak, ¿sí? Predicando, los que escucharon participaron de CLF, luego mismo el Evangelio, entendiendo y predicando en diferentes lugares. Entonces ahora sus frutos, ahora poco a poco, y mostrando, Dios Padre, no solamente Ciudad de Santa Cruz, aquí y todo departamento de Bolivia se está trabajando grandemente. Esta noche explicamos las necesidades también de cada ciudad. Sabemos, Dios ya sabe qué necesita de cada ciudad. Pero a través de ese culto de oración, nosotros buscando a Dios, luego y orando a Dios, Dios va a confirmar, va a ayudar todas las necesidades. También creemos que Dios va a dar todas las cosas. Dios Padre, desde ahora todos los hermanos orando, Dios oyendo, luego va a cumplir, va a ayudar. Estamos muy agradecidos por ese culto de oración de Bolivia. Gracias a Dios y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Esta noche también nos permite esta reunión, Padre. Gracias, y especialmente por la salvación que nos diste, porque nosotros estábamos también confundidos, no conocíamos la verdad, pero Señor, por medio de tu siervo, Pastor Oxupar, enviando misioneros a Sudamérica, a Bolivia, así usted hizo llegar este evangelio verdadero acerca del perdón del pecado. Gracias, Padre. Nuestros pecados ya habían sido perdonados una vez para siempre. Así nos regaló la vida eterna gratuitamente. Gracias, Señor. Esta noche también oramos para que Dios pueda permitirnos muchos hermanos, hermanas, matrimonios también puedan decidir ofrendar su vida, su matrimonio para el evangelio, entrando al seminario, recibiendo entrenamiento. Muchos lugares, como su siervo pastor estaba indicando, en Santa Cruz, en muchas partes de Bolivia, se necesita las iglesias, Padre. Gracias. Así también, Señor, oramos en departamento de Santa Cruz, Iglesia Centro, La Paz, Cochabamba y otras ciudades, Señor. Estamos orando para tener un lugar, un terreno, una casa para la iglesia, Señor. Padre, aunque, Señor, usted ya permitió a cada uno, Señor, a cada ciudad, por favor, muestra ese lugar ya, Padre. Te suplicamos misericordia para tener también un terreno propio para la iglesia. Muchas almas también preguntan, ¿dónde es la iglesia? Quiere congregar. Por favor, Señor, permita en cada ciudad. Así, Señor, oramos esta noche. También, Padre, como abriste el evangelio, estudio de teología y de el mundo del corazón en las cárceles. Señor, son lugares donde muchas personas están desesperados, pero Dios nos permitió entrar, predicar el evangelio. Muchos recibieron la salvación y también saliendo no saben cómo vivir, cómo reinsertarse en la sociedad, en su familia. Por favor, también permítanos área de postpenitenciaría, Señor, después seguir trabajando con los privados que ya son liberados, Señor. Por favor, Padre. Así te oramos, Señor, por la salud de los hermanos.
Usted bendiga nuestra salud, nuestra vida. Gracias por guardarnos hasta ahora, Padre. Tú guardaste a tu siervo Pastor Oxupar, pastores, ministros, los líderes, todos los pastores de diferentes denominaciones. Usted guardó, Señor, en este tiempo de pandemia a los hermanos. Gracias, Señor. Oramos, confiamos, ponemos en tus manos nuestras vidas también, Señor. La familia, por favor, Padre, usted también guarde. Padre, gracias, Señor. Es una bendición realmente. Usted también permite esta gracia. Como un ministro de Bolivia estará viajando a Venezuela para predicar el evangelio. Gracias, Padre. Usted también trabajará grandemente en aquel país, anunciándose el evangelio, como tus siervos compartía. Hay situación, hay dificultad, prediquemos el evangelio. Señor, ahí está la solución. Así como esa viuda vendiendo aceite había salido de su situación. Ese aceite, sombra del Espíritu Santo, sombra del evangelio. Señor, de la misma manera Dios nos permite vivir por el evangelio, Señor. Gracias por permitirnos la amistad de muchos pastores que quieren trabajar juntamente con la misión, realizando muchas conferencias, seminarios, muchas actividades, también trabajando en diferentes áreas, Padre. Gracias, Señor, en cada ciudad también nos ha permitido muchos pastores. Queremos seguir teniendo comunión, contactando con ellos, Señor. Aquí en Cochabamba también, Señor, oramos este tiempo, este mes que viene también, mes de diciembre, permítanos cantata navideña en 3 provincias, Sacaba, Quillacollo y Cercado, Señor. Usted también permita todas las cosas que hace falta, Señor, permita también a los jóvenes, a todos los hermanos, un corazón nos pueda dar por medio de estas actividades. Queremos también compartir el nacimiento, el verdadero significado de Navidad, que es Jesucristo llegó a nuestro corazón para perdonar todos nuestros pecados una vez para siempre. Gracias, Señor. Así esta noche oramos. Padre, bendice la iglesia de cada ciudad. Bendice a los ministros, a los hermanos, líderes, pastores, diáconos, Señor. Gracias. Así oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios Padre, muchas gracias por este tiempo que nos permite, Padre. Verdad, es una gracia y una gran bendición para cada uno de nosotros tener cada inicio de mes, Padre, el tiempo de oración, Padre, a nivel nacional, Padre. Verdad, usted trabajó grandemente en diferentes lugares de Bolivia, Padre. Muchas ciudades como falta, así como para enviar, también predicar el evangelio, Padre. Usted pueda dar la gracia así también a los hermanos jóvenes también que puedan ingresar al seminario, Padre, puedan, decidiendo en el corazón, servir a este evangelio, Padre. Es una gran bendición como anunciar este evangelio, Padre. Dios Padre, en nuestro corazón tenemos mucho agradecimiento delante de usted, Padre, por todas las cosas que usted nos da, por todas las cosas que usted trabajo que hace, Padre. Realmente en Bolivia podemos ver que diferentes lugares usted trabajó, Padre, diferentes áreas, Padre. Dios Padre, usted pueda dar la gracia también así, Padre. Dios Padre, así como abrió las puertas y usted permítanos también los obreros para llevar este evangelio también, Padre. Dios Padre, así en esta noche, como todos reunidos también orando así por cada una de las necesidades, Padre. Como diferentes iglesias, ciudades, Padre, en busca del terreno, Padre. Usted permita el lugar, también permita usted la economía, así, Padre, para poder adquirir el lugar, Padre, así. También usted permita las ciudades que están avanzando grandemente con el Evangelio, Padre, como el anunciar el Evangelio, Padre, así. Dios Padre, diferentes lugares como régimen penitenciario, usted abrió las puertas para compartir el Evangelio, Padre. Teología, el mundo del corazón también, Padre. En verdad, muchas personas escuchando en el corazón, solamente recibiendo, escuchando, puede tener el cambio, Padre. También puede tener la esperanza, la alegría en su corazón también, Padre. Pues, Padre, ayude así a cada ciudad. Usted ayude a cada ciudad su encargado, Padre, para avanzar, Padre. Pues, Padre, así bendiga a cada siervo, Padre,
Usted guarde la vida de cada uno de sus siervos, Padre. Usted permita también a los hermanos, también, Padre, la gracia de anunciar este evangelio, de compartir este evangelio, de servir a este evangelio, Padre. ¿Verdad, Padre? Es una gracia así que nosotros hemos recibido, Padre, la salvación. También por la gracia podemos hacer todas las cosas, Padre. Por la gracia podemos avanzar, Padre. La Biblia dice, porque por fe andamos, no por vista, dice, Padre. Realmente por la fe muchas cosas podemos hacer, Padre, conforme a su corazón, avanzar así para anunciar este evangelio, Padre. Durante este mes se tienen muchas actividades, cada ciudad tiene, Padre. Por favor, Padre, usted pueda proveer todas las cosas. Usted también pueda abrir las puertas para anunciar el evangelio, Padre, compartir el evangelio, Padre. También en estas actividades usted permita las cosas, provea con todas las cosas las necesidades, Padre. También en los obreros, el corazón, usted pueda colocar también, Padre, llevar este evangelio, servir a este evangelio, Padre. Dios así, ayude a cada encargado, Padre, que está preparando lo que es esta Navidad para los niños, Padre. Ayude a cada ciudad, Padre, Cochabamba, Santa Cruz, Montero, diferentes lugares, Padre. Sucre, Padre, ayúdenos, Padre, por favor. Dios, Padre, usted tiene todas las cosas preparadas y conforme a eso avanzando. Y luego solamente podemos ver su obra, Padre. Luego podemos testificar con mucho agradecimiento así, Padre, cómo usted trabajó, cómo nos ayudó así, Padre. ¿Verdad? En la boca del justo solamente puede salir el agradecimiento viendo la obra de Dios. Porque de nada de las cosas de nosotros usted se agrada así, Padre, con nuestra obra así, sino solamente con su obra así, Padre. Gracias, Dios. Ayude a los hermanos que están difícil la salud también, económicamente también. Usted pueda permitirles también, bendecir también así, con trabajo también, Padre. Dios, Padre, ayude así a cada obrero, cada hermano, Padre. Usted permita la salud, Padre. Usted guarde la salud de las ciudades donde no hay iglesia, donde no hay ministro, Padre. Por favor, Potosí, Tarija, diferentes ciudades, Padre, lugares donde se compartió el evangelio, que escucharon el evangelio, que no tenemos la iglesia, Padre. Usted pueda permitirnos, Padre. Usted pueda permitir también los seminaristas, Padre, que puedan ingresar, Padre, a recibir el entrenamiento, así, Padre. Usted pueda darle la gracia, así, Padre. Dios, Padre, así, en esta noche quiero agradecerle. Quiero encomendarle cada una de las cosas así. Permítanos como cumplir con el apoyo que usted tenemos establecido así para la radio, Padre. Iglesia de Sucre tiene retraso, Padre. Permítanos, Padre. Durante ese tiempo nos ha permitido usted y hemos enviado así, Padre. Ahora también, Padre, permítanos también pagar el alquiler, también los apoyos enviar, Padre. Por favor, ruego su gracia, su misericordia, Padre. Yo sé que usted va a trabajar, yo sé que usted se manifestará también, Padre, y nos permitirá las cosas también para enviar también así, Padre. Ayúdenos en cada momento. Ayude a cada hermano, ayude a cada hermana, Padre, a cada joven, cada líder, diácono, usted ayude. Ayude a cada uno de los ministros, Padre, las iglesias ayuden, Padre, por favor. Ruego su gracia una vez más. Permítanos la salud. Los hermanos que encuentran difícil de salud, usted pueda darle la gracia, Padre. Los hermanos que tienen problema en su matrimonio, usted pueda solucionar también, pueda dar la esperanza también, de mirar a Dios también, conforme a la promesa y a la palabra, avanzar también así, Padre. Como cada ciudad está preparando el evento y usted provea, Padre, Iglesia de la Paz también, Padre. También usted permita las cosas para el área de transmisión también, Padre, como está en el anuncio también, Padre. Usted pueda permitirnos, Padre, los equipos también para poder comprar y de esa manera desarrollar y también de esa manera también avanzar, Padre, anunciando el Evangelio por diferentes como medios que usted nos permite así, Padre. Por favor, Padre, este mes tendremos como la película, Padre. Usted permítanos lugares donde canales, Padre, cines también, para que puedan ver lo que es la película, Padre, del coro. Gracias también el mensaje que su siervo dará también, Padre, por el mes de la Navidad también, Padre. Ayúdenos, Padre, permítanos los medios de comunicación para transmitir así, Padre. Usted puede abrir la puerta así. Gracias, Dios.
sí, por cada una de las cosas quiero orarle y quiero encomendarle, teniendo la plena seguridad que usted trabajará y nos dará así, Padre, porque rogando así cada uno de los hermanos también, día de hoy, Padre, así, orando así, encomendando cada una de las cosas en sus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, le agradecemos, Padre, en esta noche usted nos permite su gracia, Señor, que es el culto unido de oración, Señor. Padre, a nivel nacional nosotros nos unimos con un mismo corazón, Señor. Padre, por la gracia de Dios y la guía de sus siervos, Señor, nosotros podemos caminar y en este camino que es el Evangelio, Señor. Padre, estamos tan agradecidos, Señor, porque usted nos permite todas las cosas, Señor. Padre, en la Biblia dice en su palabra que todo lo hizo hermoso, Señor. Aún la dificultad, aún la situación, para Dios es hermoso, Padre, de verdad. Muchas veces nosotros nos ponemos tristes o podemos pensar que Dios no está con nosotros cuando llega la dificultad, pero Dios todo preparó para nosotros, Señor. Padre, este tiempo también usted nos bendice, Señor, a través de su siervo, nos visitaba en Santa Cruz, Señor, también en la iglesia de Montero, Señor. Padre, podíamos ver, todas las puertas se abrían, Señor, solo por la promesa que usted le daba a su siervo, Padre. De verdad, nada es por nosotros, todo es para su gloria y su honra de usted, Señor. Todas las cosas que usted prepara es para su gloria, Señor, para que nosotros podamos ver y alabar su santo nombre, Señor. Padre, y escuchábamos su palabra, Señor, que a los cristianos Dios les dio un poder muy grande que es la fe, Señor, como las alas, para que nosotros podamos aprender, Señor, a volar, para poder desprendernos de la tierra, Señor, de la naturaleza humana, de la corriente de este mundo, esa fe, Señor, como usted había preparado para nosotros. Así su siervo nos compartía. Para los cristianos eso es muy bendito, para los salvos, Señor, que usted había entregado las alas, Señor, significado de la fe. Padre, viviendo nosotros muchas veces queremos seguir la corriente de este mundo, queremos vivir conforme a la costumbre de este mundo, queremos vivir, Señor, según la vista de este mundo, pero usted nos entregó esa gran bendición, Señor, que es Jesucristo, la fe, donde nosotros podamos aprender, Señor, ese camino y poder como desprendernos, así como el cuervo le llevaba también el alimento a su siervo Elías, Señor. Padre, ese en contra de su naturaleza se desprendía, Señor. Padre, así también nosotros podamos, Señor, utilizar las alas de la fe, Señor, para poder avanzar en este camino del Evangelio, Señor. Padre, usted nos permitió las iglesias en Bolivia, Señor, en la ciudad de La Paz, en Oruro, en Caranavi, en Quime, en Chulumani, Señor, en Riberalta, en Cochabamba, también en Sucre, y en Santa Cruz Centro, Santa Cruz Palma Verde, Montero, Señor. Padre, hay muchas partes donde todavía no hay los siervos, Señor, pero usted ya levantó a los hermanos, Señor, Rurrenabaque, también San Germán, Satélite, Señor, Viana, y muchas partes a nivel Bolivia, Señor, que usted está preparando a sus siervos, Señor, Padre, para que puedan llegar, Señor, a esos lugares. Padre bendito, usted también permítanos, Señor, a los seminaristas, a los hermanos, Señor, que puedan entrar al seminario, puedan, Señor, caminar, aprender y recibir la guía de la iglesia, la guía del Espíritu Santo, Señor, para poder también anunciar este evangelio fuertemente con un mismo corazón, Señor. Padre, de verdad, Señor, nosotros vemos cómo usted nos da su gracia cada día, nos da ese regalo que es la salud, la vida, Señor, para poder caminar. Padre, usted quiere que nosotros podamos vivir felizmente. Su siervo compartía también, Señor, cómo Él desea servir con todo su corazón a sus nietos, a sus hijos, Señor. Ese es el corazón de Él. Así también Dios, cuando una persona recibe la salvación, cuando una persona recibe el evangelio, está tan gozoso, tan alegre. Padre, a ese corazón debemos unirnos, Señor. Padre, por su misericordia, por su gracia, Señor. Usted nos permitió un día la salvación. Así decía su siervo, Señor. ¿Por qué Dios le permitió nacer en este tiempo? ¿Por qué Dios le permitió recibir la salvación en este tiempo? Para ver la gloria de Dios, Señor. Para que su vida sea utilizado para el evangelio, nos decía, Señor. Padre, verdad, es una gran bendición que nuestra vida
sea utilizado para el Evangelio, Señor. Siendo personas tan viles, Señor, que no merecíamos ese regalo tan grande, Señor. Pero usted se fijó en nosotros, Señor, mandando a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, para limpiarnos de todos los pecados, Señor. Padre, esa es una bendición tan grande, Señor, que esa bendición debemos esparcir por todo Bolivia, Señor, y no solamente en Bolivia, por todo el mundo, Señor. Padre, usted también, Señor, prepare las cosas, los pasajes, todas las cosas que se necesita para viajar a Venezuela, Señor. Padre, yo no tengo la capacidad, tampoco, Señor, tengo esa visión, pero a través de su iglesia, a través de su siervo, usted guiará mi vida, a mi familia, Señor, para su evangelio. Padre, por eso le agradezco, Señor. Si una persona inútil, usted se fija en mí, Señor, solo para anunciar su evangelio, Padre bendito. Así, Señor, también acá en Montero, Señor, usted permita una iglesia, un terreno para la iglesia, Señor, para que los hermanos puedan alabar, para que muchas personas puedan recibir la gracia también, Padre bendito. Ese lugar usted ya nos preparó, Señor. Aún no sabemos dónde, pero sabemos que ya usted está preparando, Señor. Así también en la iglesia del centro, en La Paz, y en todos los lugares que no tienen lugar propio, Señor. En Sucre, Padre, usted ya tiene preparado, Señor, el lugar para la iglesia, Señor. Así, Padre, le agradecemos, Señor, en este tiempo. Usted nos permite la gracia del evangelio, Señor, esa bendición tan grande, Padre bendito. Así también usted sea, Señor, trabajando en cada uno de los hermanos, Señor. Utilice la vida de los hermanos también, de los diáconos, de los líderes, de todos los hermanos, los jóvenes, Señor. Algunos hermanos también tienen la dificultad económica. Usted pueda darle su gracia, la dificultad del trabajo, Señor, también de la salud, Padre. Usted pueda, Señor, como trabajar en la vida de cada uno de los hermanos, Padre bendito. Así, Señor, en la vida de cada siervo, Señor, que está a nivel Bolivia, Señor, usted pueda dirigir y guiar su vida, Señor, a través de sus siervos, Señor, a través de este evangelio tan precioso, Señor. Padre, así en esta noche, Señor, estamos tan agradecidos que usted nos permite clamar y orar juntos, Señor, con un mismo corazón, Padre. Así le glorificamos y esta noche, Señor, como usted pueda recibir todas las peticiones que estamos realizando dentro de nuestro corazón, Señor, Padre. Así le agradecemos y le glorificamos, alabando su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, le damos gracias en esta noche. Usted nos permite, Señor, poder ir delante de usted para poder orar, Señor. Porque usted, Señor, oye a sus hijos, la oración de los justos, usted no rechaza, Señor. Nosotros oramos, Señor, delante de usted, pidiéndole y agradeciéndole más que todo, Señor, cómo usted le da la sabiduría a su siervo, el pastor Oxupar, cómo usted lo llena de vigor hasta hoy a este siervo, Señor, cómo usted cumple la promesa que hasta los confines de la tierra, Señor, se predicará este evangelio. Señor, yo encargado de acá el Beni, de las cárceles, podía ver cómo usted ha hecho, Señor, dentro de las cárceles como una iglesia donde muchas personas se encuentran, reciben la salvación y viendo cómo el Señor ha trabajado grandemente, Señor. Estamos muy agradecidos, Padre Santo. Usted utiliza la sabiduría de ese siervo, Señor, para poder transmitir el Evangelio y llenarnos de esperanza, de darnos fuerza, Señor. Cuando nosotros vemos al siervo de Dios que está aún fuertemente anunciando el Evangelio, usted guarde su vida, Señor, del pastor Oxupar. Padre, también le pedimos su misericordia. Este tiempo estamos preparando, Señor, en diferentes eventos. En la Navidad aquí en Rivera Alta también le pedimos su gracia, Señor, que nos permita eh, todas las necesidades que tenemos nosotros, Señor, para poder ir también a la cárcel, también el asilo de ancianos, Señor, vamos a agasajarlo también a ellos, también con los niños, Señor, juntamente con otras iglesias, estamos reunidos para agasajar como aproximadamente 500 niños. Señor, usted ayúdenos, permítanos su gracia, Señor. De verdad nosotros mirando no tenemos la capacidad, pero si usted abre el camino, Señor, usted nos permite, todo es posible, Señor. Por eso oramos delante de usted, le pedimos su misericordia. Las iglesias también de diferentes departamentos, diferentes ciudades, necesitan, Señor, un lugar, como la iglesia de La Paz, necesita un lugar, Señor,
para poder, un lugar propio, amplio, para que los hermanos puedan estar cómodamente, llegar a su iglesia, Señor, sentirse cómodos. Permita, Señor, ese terreno que están viendo, dele las gracias, Padre Santo, para poder adquirir ese terreno para la Iglesia de la Paz. De igual manera, Señor, en Santa Cruz Centro, usted ya vio un terreno, Señor, dele la gracia, dele la sabiduría a los hermanos, uniendo el corazón, podían comprar, Señor, también el terreno de Palma Verde, aunque solamente eran como 40 hermanos, tan poco, pero uniendo el corazón, Dios nos permitía la gracia, Señor. De igual manera, a los hermanos de diferentes ciudades, Señor, denle la gracia, denle la sabiduría, recibir la guía del siervo, hacerse uno con la promesa de Dios. Dios va a trabajar de esa manera. Le agradecemos, Señor. También estamos orando para poner aquí la antena, Señor, en la Radio Jerusalén, aquí en Riberalta. Permítanos esa gracia, Señor. Hay muchas personas en los pueblos, a orilla del río, Señor, que se imposibilita poder salir o transportarse fácilmente, pero a través de esa onda ellos puedan escuchar el mensaje del Evangelio, Señor. Permítanos su gracia, Señor. También oramos, Señor, por la movilidad. Queremos comprar un auto, Señor, para poder visitar los pueblos, visitar, Señor, a cada pueblito, lugar, anunciando este Evangelio. Permítanos, Señor, su gracia. Tenemos mucha necesidad. Usted sabe cada una de ellas, Señor, y le agradecemos, Padre Santo, por la salud de nuestro siervo, el pastor Andrés Lee, la Samonin, dele la gracia, dele buena salud, Señor, a nuestro pastor. Y así agradecemos, Padre Santo, en esta noche, dejando también, oramos por la salud de la hermana Patricia, que ella se encuentra delicada, Señor, aunque es una hermana de la tercera edad, pero ella está pidiendo a la iglesia ahora. Le pedimos su gracia, Padre Santo, y así le agradecemos, Padre, dejamos todo en su mano, sabiendo que usted nos va a cumplir, Señor, con su promesa y nos dará la necesidad a cada uno de nosotros. Le agradecemos, Padre Santo, y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor, te damos gracias por un día más de vida, Padre, también por este culto. Estoy muy agradecida, Señor, por los siervos, Señor, que usted pone en nuestra vida para guiarnos, Señor. También por las necesidades que hay, Señor, dentro de la iglesia, Señor, de Bolivia. Por la Iglesia de la Paz, de Santa Cruz, por todas las iglesias, Señor, hay necesidad. Usted pueda cubrir también, ayudar, Señor, y también pueda guiar, Padre Santo, a todos, Señor. También le pido por el evangelista justo, evangelista Deila y sus hijas, Señor, usted provea. Hay mucha necesidad dentro de la iglesia, también hay muchas cosas que faltan, Señor, pero usted va a proveer. También hay muchas actividades por su gracia, Señor. Se puede compartir el evangelio, Señor, bajo la guía de tu siervo, también los niños, Señor, estamos muy agradecidos, Señor, porque va a haber muchas actividades para ellos, usted provea, Señor, y también el lugar, todas las cosas, Señor. También le pido por los siervos, Pastor Andrés, Misionera Luz, Pastor Elizabeth, Pastor William, Pastor Andrés de Santa Cruz y su esposa, Señor, te puede guiar a los siervos, también a los evangelistas, Señor. Va a viajar también, Señor, los evangelistas de Montero, Señor, van a viajar a Venezuela, Señor. Usted pueda guiar, guardar, cuidar, proteger, Señor, y puedan predicar el evangelio allá, Señor. Hay mucha dificultad, Señor, pero usted va a ayudar a ellos, Señor, va a proteger también, Padre. También le pido, Señor, por mi matrimonio, Señor. Un poco de dificultad dentro de mi matrimonio, Señor. Puede unir el corazón de mi esposo al mío más, Señor. También pueda ayudarnos, Señor, y guiarnos, Señor, por medio de los siervos, Padre. Muchas veces yo no puedo ver, Señor. No puedo unir mi corazón con el de mi esposo. Usted pueda, Señor, ayudarnos, Señor, y guiarnos, Señor, también a toda mi familia, Señor, a los hermanos de Riberalta, Señor. Pueda unir nuestro corazón para ser guiados, Señor, por los siervos, Señor.
También le pido, Señor, por el terreno de la iglesia de Gibraltar, Señor. Aún no hay nada, Señor, pero es tu voluntad, Señor, que tenga terreno la iglesia, Señor. Ayude con los papeles también al diácono para que pueda sacarlo, Señor. También le pido, Señor, por la antena, Señor, Gibraltar. Falta, Señor, nosotros queremos orar, Señor, por la antena. Aún falta un poco. Tenemos más de la mitad, Señor, del dinero, pero falta también, Padre. Ayúdenos también a pagar todas las cosas y las necesidades dentro de la iglesia, Señor. Se ayude a los hermanos también sus trabajos, también. También a la hermana Patricia, Señor, puede darle vida, salud todavía, Señor. Es una hermana muy mayor, Señor, pero está dentro de su promesa, dentro de su evangelio, Señor. Dele fuerza todavía, Señor, hasta que usted le permita también, Padre. También le pido, Señor, por los hermanos que se han alejado de la iglesia, de las iglesias, Señor. Usted puede traerlos nuevamente, Señor, para que puedan escuchar su palabra, Señor. También en este tiempo, Señor, Dios nos permite, Señor, predicar el evangelio, Señor. A los evangelistas, Señor, había seminario aquí, Señor, y fue de gran bendición para mi vida, Señor, y para otras, Señor. Ayúdenos, Señor, a seguir adelante, Padre. A veces no pierde la fuerza, Señor, pero es un pensamiento nada más. Usted denos de su gracia y la fuerza, Señor, a los evangelistas también, para poder guiarnos, Señor. También le pido, Señor, porque también los evangelistas viajan constantemente, Señor. Deles de su gracia para ir con bien, para volver con bien también, Padre, ya que van ellos a compartir su evangelio, su palabra, Padre. Ayúdelos y guárdelos a ellos, también a sus hijas, Señor. Estoy agradecida con usted por todas las cosas que usted me permite dentro de este evangelio, Señor. También, Padre, le pido, Señor, por el terreno, Señor. Hay otras iglesias que necesitan, Señor. Usted pueda proveer el dinero, Señor, y ayudarles, Señor, a cada iglesia, Señor. También estoy agradecida, Padre, porque toda mi familia, Señor, está viniendo a la iglesia, está escuchando el evangelio, Padre. Muchas gracias, Señor, por los niños también que vienen al culto de niños, Señor. Usted va a utilizar grandemente a ellos, Señor, para que puedan sus padres escuchar este evangelio. Todo eso se lo pido, Padre, orando en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Padre Santo, te damos las gracias en esta noche por permitirnos un día, Señor, al mes, poder reunirnos todas las iglesias de Bolivia para poder orar, Padre bendito, por nuestro país, por las iglesias, Señor. En verdad, tú estás trabajando en gran manera, Señor, en cada departamento. De verdad me siento muy agradecida, contenta, Señor, de que todo Bolivia ya conoce el evangelio, Señor, en los 9 departamentos. Por régimen penitenciario se pudo llegar, Señor, a abarcar los 9 departamentos, Padre. Es increíble, Señor, cómo usted ha venido trabajando, pese que hay dificultades, situaciones, siempre, Señor, pero usted nunca deja de trabajar, nunca deja de anunciar el evangelio, Señor. Te agradecemos, Padre bendito. Sí, Señor, también cómo has hecho crecer el evangelio, tus siervos en Bolivia, Señor, Padre. También necesitamos más siervos, Señor. Están llamando, pidiendo los departamentos que faltan, Señor, los ministros. Padre bendito, como has ido trabajando hasta ahora, tú también vas a llenar todo Bolivia, Señor, con tus siervos también, Padre bendito. Por ello tenemos seguro, Señor, de que tú estás trabajando, Padre. Y también nos sentimos honrados, privilegiados, de que usted nos permite ser sus instrumentos. A pesar de que soy muy malvada, Señor, mi corazón mezquino, que no anuncia el evangelio, Señor, Padre bendito. Yo te pido, Señor, tu misericordia, tu gracia, un corazón que también pueda sujetarse de la palabra, pueda también aceptar el corazón de sus siervos, Señor. En verdad, cada vez puedo ver mi corazón cuán lejos, cuán corrupto, Señor, cada vez más, Señor, Padre bendito, pero yo veo que tú no trabajas por mí, sino por amor a Jesucristo, por su promesa. Trabaja, Señor, Padre. Y en verdad, cada día nosotros podemos ver, Señor, necesitamos tu gracia,
gracia, tu misericordia, Señor, porque este corazón se olvida, Señor, mi origen, Padre. Cada momento, Señor, necesita ser recordada, Señor. El día domingo también nosotros escuchamos de pastor, tu siervo, Señor, que decía, ¿cómo Esaú, Señor, y Jacob tenían dos corazones diferentes, Señor? ¿Cómo Jacob podía hallar únicamente la gracia y la misericordia sin haber hecho nada, Señor? Solamente escuchando la voz de su madre, Señor, aún mintiendo, aún tapando su ser, Señor. Todo le cubriste, Señor Padre, para presentarle ante su Padre y puede recibir la bendición, Señor. En este tiempo también, Señor, nosotros te pedimos tu misericordia, en verdad, escuchando. Cada iglesia tiene distintas necesidades, Señor. Padre, también distintas actividades por este fin de año, Señor, por la Navidad. La gente mucho espera regalos o estar unidos en familia, Señor, pero solamente para hablar también de los afanes de este mundo o solamente compartir un plato de comida, Señor. Pero qué mejor que pueda llegar, Señor, el verdadero significado de nacimiento en sus vidas, Señor, el evangelio, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Esa es la Navidad, Señor, que debemos compartir a todas nuestras familias, Señor Padre. Así nosotros también queremos pedir tu misericordia. Cada iglesia, Señor, está haciendo gira navideña para los niños, también para las comunidades, también aquí gira de cantata navideña, Señor. A uno al principio parecía muy difícil, Señor, también como que imposible, Señor Padre, algo muy lejano a nuestra manera, dentro de nuestro límite, Señor, pero aún los hermanos mismos veían difícil, que no había ese corazón al principio, pero de verdad, como dice tu siervo, solo den el primer paso y luego Él hará. Y realmente así fue, Señor. Los hermanos también testificaban. Yo no quería hacer, yo no quiero hacer. Es mucho gasto, no quiero llevar responsabilidad, no quiero llevar el peso del yugo del evangelio. Así decían, Señor, pero Dios también me daba el corazón, decían, Señor, ¿verdad? Yo también puedo ver tu obra, Señor. Aún a veces puedo pensar, es mi deseo, mi pensamiento. A veces también viene esa autocondenación, Señor, Padre, pero finalmente eres tú quien hace todas las cosas, Padre bendito. Y en cada cosa podemos ver la gracia de usted, Señor. Permítanos anunciar el evangelio, Señor, también en los cines, poder proyectar la película del coro. Gracias, Señor. Abre las puertas, Señor, Padre bendito. Tu siervo ya dijo, entonces se hará así, Señor. Así también, Señor, necesitamos ambiente, Señor, terreno, casa, edificio, Señor, para las iglesias de Santa Cruz, de La Paz, Señor. Todas las iglesias de Bolivia, Señor, Cochabamba, Padre bendito. Tú sabes cómo sufrimos por no tener un espacio, rogando por aquí, por allá, hasta autoridades. A veces algunos no quieren dar nada, Señor. Es mucho burocracia, Señor, para conseguir un lugar, pero finalmente tú prevaleces, Señor, tú ganas, Padre bendito, de verdad. Todas las cosas son tuyos de este mundo, serán usados para tu evangelio, Señor. Muchas gracias te damos, Padre. También necesitamos vehículos, Señor, en cada iglesia para poder ir a anunciar el evangelio a distintas provincias, lugares, Padre bendito. Provéanos, Señor, también en las donaciones, cada iglesia que está gestionando, permítanos su gracia y su misericordia, Padre bendito, para poder llegar también a muchos niños con chocolatadas, Señor, y con el mensaje de esperanza de la verdadera Navidad, Señor, Padre bendito. Te pedimos tu misericordia por tu siervo, Señor. También Pastor Andrés viajará, Señor, a Estados Unidos. Usted también pueda proveer el pasaje, Señor. También pueda proveer los alquileres de las iglesias que se deben, aún como aquí en Cochabamba, también, Señor, como Sucre, Padre bendito. Te pedimos tu misericordia también por el viaje de evangelista David, Señor, su familia. Permita también su gracia, su misericordia, Padre bendito, todas las cosas para tu evangelio.
evangelio, Señor, de verdad. Nosotros no hacemos nada, somos nada, Señor, pero tú quieres ser glorificado. Así nos permites, nos usas, Señor, para tus actividades, para tu plan, para tu obra, Señor. Tú nos creaste para tu buena obra, Señor. Muchas gracias te damos, Señor. También guarde la salud de tus siervos, Señor. Pastor Andrés Huachani, Pastor Andrés Lim, Señor, su familia. Pastor William, su familia. Los evangelistas, Señor, en cada ciudad. Señor, también supla las necesidades, las faltas. Área de CLF, Señor, te pedimos tu misericordia, que también los encargados puedan tener sensibilidad, también los ministros, para poder unir el corazón y anunciar el evangelio juntamente, Señor. De verdad, tú en gran manera trabajas por CLF. Gracias a CLF podemos tener amistades con pastores, con pastoras, con iglesias, Señor, y poder trabajar y difundir el evangelio juntos con más fuerza, Señor. Padre bendito, muchas gracias te damos, orando, encomendando en tus manos, recibiendo siempre tu favor y tu misericordia cada momento, Padre bendito, en nuestro país, Bolivia, Señor, y en todo el mundo. Te agradecemos orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios Padre, gracias Señor en esta noche también el culto de oración, Señor, que nos permite por la gracia de Dios a nivel nacional poder clamar, orar, Señor, el único medio en el cual nosotros podemos recibir la gracia, Señor. Todas las iglesias, todas las necesidades, Señor. Te permita, Padre Santo, en cada departamento, Señor, establecer tu iglesia, Señor, su casa, con cada salón adecuado, Señor, para los invitados, Señor, para que puedan escuchar la palabra, Señor, la promesa en el cual va a trabajar en cada familia, Señor. Bendiga a sus siervos. Permita, Señor, en este tiempo también, Padre, suplir toda la necesidad, Señor, tanto también del viaje del evangelista David, Señor, a Venezuela, a sus hijos. Usted ya tiene todo preparado, Señor. Aún nosotros con nuestra vista miramos muchas cosas que son difíciles, que no se puede, pero según su palabra, Señor, usted ya ha abierto todas las cosas, todas las puertas. Usted ya permitió todas las cosas, Señor. Según su siervo, pastor Osupar, recibió en su corazón la promesa, la palabra, y según esa palabra, Señor, se hacen todas las cosas. Aún en nosotros se manifiesta, Señor, el pensamiento, la vista, hay limitación, Señor, pero según su palabra, Señor, que ya todo está hecho, Señor. Así como en las bodas de Caná, Señor, había el agua, pero cómo usted convirtió, Señor, el agua en vino, Señor. Así todas las cosas están todas preparadas, Señor. Padre, bendiga, Señor, también a cada iglesia, Señor. Cómo usted está permitiendo, Señor, anunciar el evangelio este tiempo a través de las redes sociales. Cuando nosotros avanzamos, Señor, cómo usted nos muestra, Señor, verdaderamente, sin poner nuestro esfuerzo humano, Señor, usted hace las cosas, Señor. Pero muchas veces, Señor, por no decidir en el corazón, por no avanzar, por no aceptar su palabra, por no creer, Señor, por no tener la fe en nuestra vida, Señor, como muchas veces nos miramos a nosotros mismos sin mirar la palabra, Señor. Así, Padre Santo, usted permita en la iglesia de Santa Cruz, tanto en Palma Verde, Iglesia del Centro, en Diana, Satélite, Señor, la iglesia de Shaddai, cómo usted está permitiendo las personas recibiendo la salvación, Señor, líderes cristianos, pastores de otras denominaciones, reconociendo, Señor, en su corazón cómo Jesucristo llevó el pecado, Señor. Este tiempo nosotros podemos ver. Así, Padre Santo, cada momento usted nos muestra, Señor, a través de aceptar su palabra en nuestro corazón. Usted ya también preparó, Señor, cada familia. Usted ya está ordenando también, Señor, la vida, Señor, de cada hogar, tanto con los niños, los jóvenes, los adolescentes, Señor. Usted está permitiendo la palabra, Señor. Sí, Padre Santo, nosotros le agradecemos. Usted también, Señor Padre, permita en cada iglesia, Señor, se establezca, Señor, una casa, un lugar para poder encontrar en Cochabamba, en Sucre, en La Paz. En cada lugar, Señor, usted establezca la casa, Señor, para sus hijos, Señor Padre. Así en esta noche le agradecemos
orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, en esta noche le agradecemos porque usted nos permite la misericordia, la gracia. Señor, en este año recibimos la promesa, Señor, y será tu descendencia, Señor, como el pueblo de la tierra se extenderá. Dios, conforme a la promesa, usted cumpla, Señor, en cada siervo, en cada iglesia. Padre, bendiga, Señor, a todos los siervos de Bolivia, Señor. Durante todo el año usted bendijo, Señor, su vida, su salud, Señor. Ahora, Señor, necesitamos, Señor, la misericordia, Señor, para avanzar nuevamente. Padre, bendiga al pastor, Señor, que viajará a Estados Unidos. Bendiga a los siervos de Bolivia, a los evangelistas, Padre. Señor, de verdad, mirando la situación, muchas veces el corazón quiere decaer, Padre. Pero cuando escuchamos la palabra, nuevamente nace la fuerza, la esperanza en el corazón. Padre, en esta noche usted bendiga mi vida, mi matrimonio, Señor. También bendiga mi salud. Padre, le pido que en esta noche usted derrame su misericordia, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Queremos unir el corazón, Señor, para avanzar juntos, Señor. Usted ha abierto las puertas en diferentes departamentos, Señor. Con la venida del siervo también, el corazón, Señor, tiene mucha esperanza. Padre, bendiga al pastor Osupar, al pastor Daniel, Señor, que con todo su corazón, Dios, a través de ellos recibimos la palabra. Padre, en esta noche muchas personas, muchos hermanos están pasando la situación económica, su salud también. Padre, por favor, usted bendiga a cada uno de nosotros, teniendo comunión, Señor, con el siervo Mesías. Muy importante creer la palabra, Señor. De verdad, la palabra de Dios dice, sin fe imposible agradar a Dios. Padre, usted permítanos a través de la palabra esta noche, a través de la oración, la fe, Señor, en el corazón. De verdad, muchas veces uno vive estresado, Señor, porque no confía en la palabra. Pero en esta noche, escuchando la palabra, Señor, los testimonios, la oración de los siervos, los evangelistas, podemos descansar, Padre, porque usted va a trabajar en cada uno de nosotros. Padre, bendiga a las iglesias, Señor. En este tiempo queremos comprar la iglesia aquí en Santa Cruz, La Paz, Sucre, Cochabamba, diferente, porque usted ha trabajado, Señor. Muchas personas, escuchando la palabra, han llegado a la iglesia, Señor, para servir el Evangelio. Usted, por favor, conforme a la promesa, Señor, que le hizo a su siervo, permítanos la gracia, Señor, comprar la iglesia. Padre, bendiga las iglesias, Señor. Algunos pasan situación económica. Usted bendiga la iglesia de Santa Cruz para apoyar a diferentes iglesias. Una iglesia grande, Señor, donde de verdad los hermanos, Señor, uniendo el corazón, podemos avanzar. Dios, le pido la gracia, Señor, para cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, los eventos, Señor, de los siervos que están avanzando en diferentes ciudades, Señor. Aquí también en Santa Cruz, preparando, Señor, para los niños en satélite. Usted ayúdenos, Señor, para echar con todo nuestro corazón también en Cochabamba, en Sucre, en Riberalta, Señor, en diferentes ciudades, Señor, también en La Paz. Usted bendiga a todos los hermanos, Señor, que con todo su corazón están preparando. Usted, Dios, denos la gracia, Señor. También le pido la gracia, Señor, para viajar a Estados Unidos. Usted me dio la promesa, Señor. Aunque tu principio sea pequeño, tu postre estado será muy grande. Dios, muchas veces yo no tengo la fe, pero cuando escucho la palabra de los siervos, me empujan para avanzar. Dios bendiga, por favor, a todos los siervos, Señor, también evangelistas, que muy pronto viajará a Venezuela. Permítale la gracia, la misericordia. Usted tenga misericordia, Señor, de su familia. Permítale el pasaje, permítale todas las cosas, Señor, para su evangelio. Señor, en este tiempo, a través de la prédica del pastor Osupar, muchas personas podían recibir la salvación. Se está cumpliendo, Señor, la promesa, Señor, que será anunciado este evangelio en todo el mundo, Señor. Por favor, usted ayúdenos a ser parte de la promesa, Señor, para compartir el evangelio, para anunciar el evangelio a diferentes rincones, Señor, acá en Santa Cruz, en diferentes departamentos, Señor, en todo el mundo. Padre, bendiga la vida, Señor, de cada uno de nosotros. Bendiga a su siervo, Pastor Osupar, Señor, que conforme a la promesa, Señor, este evangelio se ha cumplido, Señor, en todo el mundo se está anunciando. Muchos pastores, Señor, podían recibir la salvación, podían unir el corazón. Ahora anuncien el evangelio verdadero. Padre, de verdad, la fe viene por el oír la palabra, Señor.
De verdad, cada día necesitamos escuchar la palabra para poder avanzar. Cada día necesitamos enfrentar la situación. Dios bendiga a las iglesias, por favor, usted fortalezca el corazón de nuestros siervos, Señor, en diferentes departamentos. Usted tenga misericordia, Señor, también de cada hermano que está pasando situación. Tal vez está enfermo de diferentes enfermedades, pero usted, conforme a la promesa, Señor, usted llevó todas las enfermedades, usted curó, Señor, nos dio todas las cosas. Por favor, usted denos la fe para creer esa palabra, para poder avanzar. Dios, le pido la gracia, Señor, en esta noche. Usted derrame su bendición sobre cada uno de nosotros, sobre todos los siervos. Fortalezca, Señor, su corazón para que ellos puedan avanzar. Bendiga, Señor, también las ofrendas, los diezmos, Señor. También la ofrenda decidida, Señor, que cada uno de nosotros hizo. Padre, le pido la gracia para mi vida, para mi salud nuevamente. Padre, usted fortalezca la iglesia de Santa Cruz, de Montero, Señor, de Viana, Señor, de Satélite. Usted tenga misericordia de cada uno de nosotros. Así, Padre, queremos entregarle todas las cosas en su mano, Señor. Que usted, conforme a su corazón, Señor, de cada uno de los hermanos, le dé, Señor. Usted denos, Señor, conforme a nuestro corazón para avanzar, Padre. Así, Dios, le agradezco, Señor, por todas las cosas, esperando hallar la gracia, Señor, esperando hallar como usted, conforme a la promesa, nos da, Señor. Falta ahora un poco de tiempo, Señor, todavía no se acaba el año. Parece que usted no va a cumplir la promesa, pero usted nunca, Señor, nos falla, Señor. Usted dijo, yo estoy contigo hasta el fin del mundo, Señor. Ahora, pasando la situación, está con nosotros, aunque nosotros estamos pasando la situación, tal vez estamos felices, estamos tristes, pero usted está con nosotros. Por eso, Dios, le agradecemos porque usted es un Dios fiel. No mira nuestra condición, no mira la apariencia, no mira de verdad cómo andamos, sino mira a Jesucristo que vive en nosotros. Por eso, Dios, le agradecemos a cada uno de nosotros que nos permite escuchar la palabra, nos permite este culto de oración, Señor, y le agradecemos por todos los siervos de Bolivia, Señor, que usted levantó. También le pedimos por los seminaristas, Señor, que usted bendiga su vida, Señor, que muchos hermanos puedan entrar este tiempo al seminario para anunciar el Evangelio. Usted bendiga, Señor, a los siervos que guían el seminario. Así, Dios, le agradezco por todas las cosas y le oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Unidos todos juntos los hermanos, orando, clamando por todas las necesidades, Señor. Padre, en este tiempo podemos ver tu trabajo, Señor, en nuestra vida, en tu iglesia, Señor, en cada uno de los hermanos. Y a través de la promesa en este año también hemos podido anunciar el Evangelio, Señor, llegar a diferentes lugares. En verdad no fue por nuestra capacidad, no ha sido por nuestro esfuerzo, Señor, sino simplemente por tu voluntad, por tu promesa que tú has dado a tu siervo. Hemos llegado, Señor, a diferentes lugares, mirando las noticias, cómo el Evangelio está siendo anunciado, Señor, en este tiempo, Padre. Pero también hay las necesidades, Señor, como de un lugar en la Iglesia de la Paz, poder establecer un lugar, Señor, para que los hermanos también puedan reunirse, también en la iglesia de Cochabamba, en Santa Cruz y en diferentes lugares, Padre. Tenemos las necesidades, Padre, pero confiamos, Señor, que tú también, por tu voluntad, proveerás todas estas cosas, Señor. Así también le pedimos su gracia, Señor, para que muchos siervos de Dios se levanten, Padre. Usted también permita a los hermanos que han recibido la salvación, ellos también recibiendo el corazón de Dios, también puedan ofrendar su vida para el Evangelio, Padre. En verdad, escuchando la palabra de Dios el día de ayer, a través del pastor Oxupar, nosotros solamente hemos cometido el pecado nada más. En nuestra vida solamente hemos hecho maldades y no éramos dignos, Padre, para recibir la salvación, la vida eterna, para recibir tu misericordia. Así como Jacob también, él recibió la bendición, pero él no hizo nada para recibir esa bendición. Él simplemente mintió y así con eso
él se presentó ante su padre solamente por la voz de su madre nada más. Y así pudo recibir la bendición. También nosotros hemos vivido de esa manera, mintiendo y cometiendo el pecado, cometiendo errores, fallando, Padre. No hemos sido fieles ante ti, pero tú no eres igual que nosotros, Padre. Tú tienes un corazón amplio, un corazón misericordioso, que no haces conforme a nuestras iniquidades, nuestros pecados, Padre. Tú solamente quieres darnos tu misericordia y a través de Jesucristo nos has mostrado tu amor, Padre. Así en este año tú has trabajado en nuestra vida y esperamos también, Padre, el próximo año usted va a trabajar grandemente en su iglesia y así te pedimos también por el matrimonio del evangelista David, quien estará yendo a Venezuela, Padre. Sabemos que ese lugar es un lugar también muy difícil, Señor. Así escuchando el testimonio anteriormente veíamos mucha necesidad, pero también creemos, Padre, que tú vas a trabajar y vas a proveer todas las cosas. Sobre todo, usted permitirá que se anuncie tu evangelio, Señor, a todos los venezolanos, Padre. Usted ayúdele, Señor, al matrimonio del evangelista, que usted le permita todas las cosas para que pueda ir hasta allá y anunciar tu evangelio. Así también, Padre, te damos gracias por cada actividad que se está haciendo, Señor, en el trabajo del régimen penitenciario, también las conferencias de IMEI, Padre, también los talleres para los voluntarios en Ayguayeb y en tantas áreas, Padre, en verdad, muchas veces mirando estas actividades, vemos la necesidad también de los siervos de Dios, Señor, así como mencionaba el pastor, necesitamos que todos los hermanos sean conferencistas, Señor, que ellos también vayan y den las conferencias del mundo del corazón, que ingresando a los recintos penitenciarios, ellos también puedan transmitir el corazón de Dios. Así, Señor, queremos encomendar todas las cosas, nuestras necesidades, Padre. También te pido por la iglesia Generación de Fuego. Has permitido, Señor, la iglesia Generación de Fuego a través del pastor Marcelo también y unir el corazón con la iglesia Buenas Nuevas, con el corazón del siervo, con la palabra de Dios. De verdad estamos muy agradecidos, Señor, porque solamente tú puedes hacer este trabajo, Señor, y te pido por el pastor Marcelo Espejo, tú puedas derramar tu gracia, tu sabiduría en la vida del siervo, del pastor Marcelo, su matrimonio, Señor, también toda la congregación, usted también pueda trabajar, Señor. Te pido por los hermanos de la iglesia de Quime, ellos también en este tiempo están escuchando la palabra de Dios. Permítenos también a nosotros, Señor, conectar con el corazón del siervo, con la iglesia, y así de esa manera también poder transmitir a los hermanos, Padre. Gracias, Señor, así en esta noche queremos pedirle por todas las iglesias de Bolivia, Señor, y también la salud de cada ministro, Padre. Así todo esto te lo pedimos, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Por su voluntad estamos reunidos en este culto de oración, donde nos permite colocar en sus manos todas nuestras necesidades, Señor, para que usted pueda proveernos. Realmente agradecidos, porque a través de la oración nosotros siempre estamos frente a usted, Señor, recibiendo siempre su misericordia, su gracia, Señor. Estamos agradecidos como este tiempo usted está trabajando fuertemente en el corazón de Pastor Andrés, de los siervos, visitando varios lugares, Señor, donde está llevando su palabra, su evangelio, Señor.
Sabemos que este tiempo es así, Señor, de que su promesa indica que nosotros estaremos predicando a los cuatro puntos cardinales, Señor, donde mucha gente recibirá la salvación. Por eso te pedimos que usted siga abriendo las puertas, Señor, en todo lugar, en todo Bolivia, Señor, trabajando siempre en los corazones de las autoridades, para que también conjuntamente, Señor, se puedan firmar convenios y puedan proveer de infraestructura, Señor, para que la misión Buenas Nuevas pueda esparcirse por todo lado, Señor. Así como a través del satélite se está llegando a varias provincias, Señor, también. Solamente usted está permitiendo todo eso, Señor. Estamos agradecidos como realmente usted está trabajando en el corazón de los siervos. Por eso, Padre, nosotros queremos dejar siempre en sus manos todas nuestras peticiones, Señor, para que usted pueda cumplirlas, Señor, porque sabemos que usted hace la obra perfecta, Señor. Por eso recurrimos a usted, porque usted es nuestro Padre, porque realmente nosotros somos sus hijos, Señor, y pedimos siempre por su iglesia, por su casa, Señor. Este tiempo, muchas de las iglesias estamos pidiendo por un ambiente, Señor, por una infraestructura, por un terreno, donde podamos realmente ahí glorificarte y alabarte, Señor. Sabemos que usted lo va a hacer porque nosotros tenemos fe en usted, Señor. Confiamos en usted, por eso vivimos seguros, Señor. Ayúdenos siempre, en todo momento, Señor. Guarde nuestra salud, más que todo guarde nuestro corazón, Señor. Guarde el corazón también de los siervos, de los evangelistas, seminaristas, de los diáconos, de los hermanos, de los guías de zonas también, Señor, para que ellos puedan tener siempre el corazón de agradecimiento, Señor. Así también te pido por los tesoreros de Bolivia, Señor, por los tesoreros de grupo. Señor, nosotros a través de la oración nos acercamos siempre a usted para que usted pueda proveer todas las necesidades que tenemos, Señor, poniendo en sus manos. Sabemos que usted a través de los tesoreros también va a trabajar, Señor, porque tenemos que cumplir con muchas responsabilidades, Señor. Así usted, Señor, no nos abandona, siempre nos está dando, por eso estamos agradecidos. Sabemos que más adelante también usted tiene cosas más ocultas que nos estará mostrando, Señor. Muchas gracias por esa misericordia que derramas en toda su iglesia de Bolivia, Señor. Así también queremos pedirte, porque usted pueda guardar el corazón del evangelista David y su familia, que usted pueda hacerlos llegar con bien a Venezuela y ahí también puedan predicar el evangelio. Sabemos que está viajando 4 personas de su familia, Señor. Permíteles también a los hermanos de toda Bolivia apoyar para este viaje, Señor, apoyar para que ellos, son siervos, puedan viajar. Sabemos que solamente Dios nos puede dar todo, Señor. Sabemos que usted nos provee el diezmo, la ofrenda, Señor. A través de eso, nosotros también tenemos ese corazón de agradecimiento. Usted nos ayuda en todo, Señor, como el día de ayer, Pastor Andrés compartía que a través de Jesucristo nosotros recibimos la verdadera paz, la verdadera tranquilidad, Señor. Muchas gracias porque usted así trabaje, Señor. Te pedimos por todos los hogares, Señor, este tiempo, este último mes de este año, Señor, que reciban siempre esa paz, esa tranquilidad, y que también nosotros a través de su evangelio, a través de nuestra boca, también usted, Señor, va a compartir el evangelio y que llegue la Navidad, la verdadera Navidad, que puedan nacer en su corazón nuestro Señor Jesucristo, que es a través de él que llegamos a usted, Señor. Muchas gracias, Padre, este tiempo también permítenos con toda la documentación también, elaborar toda la documentación para poder presentar al Ministerio de Culto, Señor. Capacitar también a los hermanos, hermanas, quienes estarán haciendo también los inventarios de todas las iglesias, Señor, para que así todos, recibiendo toda esa información, elaborando un solo documento, presentar en el Ministerio de Culto, Señor. Permítenos así, Señor, porque sabemos que usted va a trabajar. Nosotros no podemos hacer nada, Señor, solo pidiéndote y humillando siempre el corazón hacia usted, Señor, usted pueda trabajar y nos pueda guiar. Muchas gracias, Señor, así
usted pueda bendecir a todos los hermanos conectados. Señor, usted pueda guiarlos, darles siempre su misericordia y la gracia, Señor. Te agradecemos por todo, Padre, pidiéndote siempre por cada uno de nuestros hogares, Señor. Oramos así todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta hora le agradezco, Dios Padre, por permitirnos la vida y también este culto de oración, Dios Padre, y todos los hermanos de Bolivia nos juntamos para poder clamar a usted, Dios Padre, por las diferentes necesidades, Señor, que se tiene dentro de la iglesia y dentro de los diferentes departamentos, Dios Padre. Señor, le pedimos este tiempo también por los terrenos de cada ciudad y ciudad de Cochabamba, también aquí en la ciudad de La Paz, Santa Cruz. En verdad, Dios Padre, este tiempo usted también está abriendo las puertas grandemente, Señor, en Santa Cruz, diferentes lugares como Satélite, Viana. Dios Padre, nosotros podemos ver solamente su obra y realmente usted quiere trabajar, Señor, grandemente en cada lugar, Dios Padre, con el único propósito, Padre, de poder anunciar su palabra y así también muchas personas, muchos bolivianos, Señor, conociendo esta gran verdad y pueda, Señor, hallar la verdadera felicidad, la verdadera vida, Señor. Dios Padre, muchas gracias por este tiempo también que usted así y abre las puertas, Señor, allá en la ciudad de Santa Cruz. También le pedimos su misericordia, Padre, para poder encontrar y los lugares, Señor, que usted ya preparó para cada ciudad. En verdad, Dios Padre, y permítanos, Señor, el lugar, necesitamos, Dios Padre, un lugar más amplio para poder anunciar su palabra, Señor, aquí también en la ciudad de La Paz. En verdad el lugar ya queda muy pequeño y también, Señor, nosotros teniendo el lugar, Señor, y poder también tener muchos proyectos, actividades, y así también, Dios Padre, aquí usted permite el entrenamiento de los ministros, Señor, así también seminaristas. Y Dios Padre, necesitamos lugar más amplio. Ese tiempo también usted permite llegar a los voluntarios de GNC, para ellos también poder viajar, Señor, por favor, Dios Padre. Así cada ciudad, Señor, tiene su necesidad para poder anunciar su palabra, Dios Padre. Señor, así en esta noche también le agradezco, Señor, usted este tiempo y también trabaja hermosamente, Señor, en el corazón de cada hermano, hermana, y realmente este tiempo también, Dios Padre, usted nos permite, Señor, aquí en la ciudad de La Paz, y a mí también, Padre, me permite entrar, Señor, al seminario, y Dios Padre, en verdad, solamente por su palabra, Dios Padre, como poder avanzar, Señor, en todas las cosas. Y Dios Padre, como su siervo también ayer compartía, y si nosotros, Señor, queremos hacer un poco de nosotros ahí, Señor, como usted no puede trabajar, Dios Padre, sino 100% usted, Dios Padre, por medio de su palabra quiere trabajar en nuestro corazón, no mezclando, Señor, mi pensamiento, la palabra. Ahí usted no puede trabajar, Dios Padre. Señor, muchas gracias y también le agradezco por la vida de sus siervos, Señor. También este tiempo estará siendo mandado evangelista David y 4 miembros de su familia estará yendo, Señor, allá a Venezuela. Dios Padre, también prepare su viaje y usted también estará guiando, Señor, a su siervo allá en Venezuela, Dios Padre. Así, Señor, en esta noche le agradecemos y por todas estas cosas y este tiempo también que nos permite el culto de oración. Todo esto, Dios Padre, encomiendo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, buenas noches, hermanos. Esta noche hasta aquí, ¿no? Terminamos culto de oración. Entonces, antes de terminar, mostraremos, ¿no? Y visita de la ciudad de Santa Cruz, cómo Dios abrió y trabajó. Entonces, después de ver esa visita de Santa Cruz por un video, y luego nosotros terminaremos. Entonces, está preparado
Sí, vamos a ver la visita de Santa Cruz. Sí, así Dios no trabajó en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, personalmente, ¿no? Yo he visto gran obra, ¿verdad? ¿No? Entonces, pido oraciones para el departamento de Santa Cruz. También, especialmente los ministros, Pastor William Escobar, también Pastor Andrés Huachani. En ese momento está en Perú, ¿sí? Y por su documento, entonces pronto va a regresar a Santa Cruz. Luego también va a estar David Zavala y pronto viajando a Venezuela. Creo que primer misionero aquí en Bolivia, ¿cierto? ¿No? Es gran bendición aquí para Bolivia. También pido oraciones, ¿no? Y va a estar David, su salud, su familia, sus hijos. Que Dios abre, ¿no? En gran manera en Venezuela. Luego también pronto va a realizar esta semana segundo taller para conferencista de IMEI. Entonces, como Dios está abriendo muchos lugares, bastante necesita los conferencistas. ¿Sí? Protagonista es usted, ¿cierto? Todos los hermanos, solo falta, ¿sí? Por la fe ustedes recibiendo la guía, todos van a ser protagonistas de conferencista. Yo también ignorante era, como usted vio video, ¿no? Sí, creo que más de 100 veces. Y temblaba mucho, aunque quería orinar, ¿cierto? Por miedo, ¿sí? Creo que esta palabra, ¿sí? En Facebook saliendo, es verdad, temblando, no quería, pero ni modo, ¿cierto? Por la guía de la iglesia empujando, temblando, ahí. Entonces siempre condenaba, ay, fracasé, ay, no tenía que estar, ¿no? Mi persona, otros. Pero ahí empujando, también recibiendo la guía, como varias veces dando, me daba, ¿no? Mucha fuerza, esperanza. Entonces actualmente ahora casi todo departamento de Bolivia, ¿cierto? Sí, colegio, universidades, funcionarios, municipalidad, toda parte, dando. Entonces estoy muy agradecido. Entonces, y ustedes son protagonistas,
no necesita muchas cosas, ¿verdad? ¿No? Solo negando de sí mismo o recibir la guía de la iglesia, así. Cuando la iglesia empujando, recibiendo la guía, ustedes pueden ser. Sí, entonces todos pueden inscribirse ese segundo taller para conferencista. Amén, hermanos. Se está esperando a ustedes. Luego también lanzamos, ¿no?, convocatoria, los seminaristas. Entonces los ministros, los hermanos pueden orar. O sea, aquí en Bolivia muchos lugares. Recientemente hubo firma de convenio, departamento de Beni con la esposa del gobernador de Beni, y hubo convenio. Entonces pedimos que nos permita un salón, un lugar. Entonces nosotros enviaremos un matrimonio, tanto desea departamento de Beni, y escuchando nuestros programas. Luego también diferentes lugares, creo que contando casi más de 11 lugares, no hay iglesia ni ministros, pero está pidiendo, ¿no? Por eso los hermanos pido sus oraciones muy fuertes. Entonces esta noche, ¿no?, nosotros hasta aquí, ¿sí?, y realizamos culto de oración. Entonces siguiente mes también los hermanos encontraremos. Entonces muchas gracias, terminamos. Hasta luego todos los hermanos. It's a